Nuestro primer invitado, ya casi habitué de nuestro magazine, nuestro Pepe Grillo económico, ¿no? Y financiero, ¿eh? Que nos va acompañando habitualmente para orientarnos en torno a todos los temas económicos en nuestro país. Vamos a ver cómo marcha el tema. Hablábamos antes de salir al aire de la ley que ha sometido el Ejecutivo en torno al arancel cero. Pero abordaremos también otras informaciones que han circulado en las últimas horas en cuanto a un informe del Banco Central, el crecimiento, la variación en la tasa que representa, según la Asociación de Bancos de nuestro país, bueno, un cierto golpecito a los que ya tienen un préstamo. ¿Qué va a pasar con ellos? Los que lo renegociaron, los que no los negociaron en el 20. Hablamos de esto y otros temas con ya les decía, nuestro gran analista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz siempre de acompañarles. ¿Por dónde arrancamos? Ley tasa cero, sé que no estaba un poquito en el guión, pero ¿a dónde llevará esto? ¿Se sabe realmente cuál es la última posición de los empresarios? Bueno, yo tengo entendido que habían sometido, ayer estuvo Celso Juan Marrancini, que es el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y una comisión que estaban allí, y ellos condicionaron su apoyo a un tema que tenía que ver con la Comisión de Exportaciones, donde participa el ministro de Agricultura, el ministro de Finanzas o de Hacienda, el de Economía y demás. Y ahí obviamente es donde se discute, digamos, cuál va a ser la cantidad, porque en esa comisión se invita a los productores nacionales y lo que se establece un poco es un límite en la cantidad de productos que se van a importar para no afectar al producto nacional. Exacto, que ha sido quizás el leitmotiv de todo esto, no afectar a los productores locales. La oposición ha levantado la bandera de que aprobar el arancel cero, bueno, afectaría a la producción local. Recuerdo que cuando empezó a hablarse de ese tema acá en el país, cuando era una ligera opinión, ni siquiera se había sometido, usted fue el primero en abordarlo, en tratarlo, y sugería, creo que sigue siendo una gran sugerencia, que esas cuotas que en esa comisión deciden para importar, se le asignara a determinados productores para que fueran ellos y no otros intermediarios quienes participaran en esa importación de esos productos que eran inherentes a ellos. Si es vinculado a los pollos, bueno, vamos a darle eso a ciertos y determinados productores que pueden verse más afectados por esta situación, a que sean ellos los que importen, y si ellos quieren subcontratar a un tercero, pero bajo esta cantidad, esta cuota de importación. ¿Era así más o menos su idea? Sí, esa era mi idea. Yo decía, bueno, pero eso no quiere decir que ellos van a condicionar el resultado. Claro. Ellos pueden ir, poner sus opiniones, pero la última palabra obviamente que la tienen que tener las autoridades. Y digo esto, Cavada, porque miren, si hay algo que uno tiene que reconocer al actual gobierno, ha sido su capacidad de anticiparse a los temas, sí, a situaciones bastante complejas. Desde el proceso de vacunación, porque hay que decir que el presidente Luis Abinader ya puede ser profesor en una universidad de crisis económica, de cómo manejarla. Y sanitaria. Y sanitaria, ¿no? Cuando digo crisis en sentido de crisis desde el gobierno, cómo enfrentar crisis desde el gobierno. Supo anticiparse. Incluso en este momento lo que estamos viendo es que si hoy en el país hay un crecimiento económico, como lo mostró el Banco Central, se debe a que ha habido medidas que han tenido la capacidad de anticipar situaciones complejas.
desde una política monetaria que desde el último trimestre del año pasado ha ido subiendo las tasas de su tasa de política monetaria, porque sabía lo que iba a producir el sobrecalentamiento de la economía, respecto de la inflación doméstica. Y por el otro lado, las medidas de carácter fiscal, con este cóctel de subsidios generalizados y focalizados que hoy tiene el gobierno. Esas medidas de anticipación es lo que han permitido no solo que la economía crezca, sino que estemos en medio de un vendaval inflacionario de origen externo, pudiendo navegar a pesar de las dificultades. Bueno, de hecho, en medio de este vendaval, le damos la bienvenida a José Enrique Pintor Pinky, en medio de este vendaval sin rumbo que va circulando nuestra isla, se anuncia ayer por el Banco Central un crecimiento de un 6.0% en materia económica. Incluso en medio de esta crisis se llega a avanzar en una decisión que ya era ley con lo del pacto eléctrico, que era ir aumentando la tarifa eléctrica paulatinamente. Su opinión sobre este tema, crecimiento en medio de esta inflación, de esta crisis reforzada con la guerra, post pandemia, y el aumento de la tarifa eléctrica, cómo va a repercutir tanto en el sector doméstico o familiar como en el otro sector industrial, porque es aumento para todo el mundo. Mira, lo primero decir es que el crecimiento que se midió fue hasta febrero y todavía el efecto de la guerra o de la invasión rusa a Irak no estaba presente en todo, digamos, toda su extensión, ¿no? Porque la guerra tiene apenas un mes y días. Claro. Pero sí tenían las medidas monetarias que había tomado el Banco Central para anticiparse al sobrecalentamiento de la economía. Porque hay que decir que previo a la guerra en Europa del Este, había un sobrecalentamiento de la economía. Lo que sucede es que esta guerra ha venido a agravar esa situación y ha convertido en un problema coyuntural, lo ha convertido en una verdadera crisis en términos de los precios de las materias primas. Entonces, ese crecimiento económico de 6.3 en enero y 5.8 en febrero, que es 6% promedio en los primeros 2 meses del año, son los crecimientos económicos más altos que probablemente tengamos en este año. Porque incluso el propio Banco Central establece, modera sus proyecciones de crecimiento económico a una cifra menor que la que tenía previamente. Antes decía que iba a ser 6%, ahora lo ha reducido a 5% del Producto Interno Bruto en caso de que las condiciones no se agraven. Ellos fueron bastante claros en el informe de ayer y obviamente yo creo que es muy difícil planificar y proyectar en este momento cuando la guerra está afectando fuertemente los precios de las materias primas. Y de verdad que esto, para mezclarlo con la primera parte, mira, yo creo que es importante que dialoguen los productores con el gobierno con este tema de la liberación de las partidas arancelarias vinculadas a la industria alimentaria. Lo digo porque la experiencia de la campaña de vacunación nos enseñó algo. A veces hay cosas que no se podían comprar ni con recursos. Es decir, llegó un momento en el mundo donde los países, a pesar de tener recursos, no tenían acceso a las vacunas porque era un bien de producción limitada. Y los países más desarrollados o de mayor, digamos, poder económico fueron los que primero llegaron y digamos que se apertrecharon, llegaron sus depósitos de vacunas para garantizar la vacunación a sus ciudadanos. Eso podría pasar con los commodities, fundamentalmente con los que están vinculados a la industria alimentaria. Miren, Ucrania y Rusia producen casi el 37% del trigo a nivel mundial.
También Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y esas restricciones que le están poniendo ya está teniendo impacto sobre el precio del barril de petróleo, que si bien es cierto no está a $120, pero se proyecta que se mantenga por encima de los 100 por los próximos 6 meses. Entonces, esta situación, y quiero llamar la atención para que reflexionen un poco, el hecho de anticipar importaciones es asegurar precios. Porque va a llegar un momento en que aún teniendo recursos, no va a poder comprarse las materias primas que están disponibles en el mercado internacional. Además, un paréntesis ahí, y creo que habitualmente hacemos referencia a esto y ahora volvió a subrayarse en estos días la decisión que el gobierno tomó de manera anticipada de hacer una compra en el caso del gas natural, si mal no recuerdo, y pagar un seguro y no sé qué, y garantizar X cantidad de volumen a X cantidad de tiempo. Eso garantizaba un precio estable por ese periodo y eso ha permitido un ahorro de dinero tremendo, primero. Y segundo, garantizar el gas natural en nuestro país, que no ha fallado, no ha fallado, sobre todo para grandes industrias que generan electricidad a base de gas natural. Un combustible que también se disparó, como se ha disparado el precio del carbón vegetal para generar en medio de la crisis, pero nosotros ni un estornudo nos ha tocado con el gas natural por esa previsión, por ese criterio anticipado de involucrarnos en una operación bien importante y seria con ese tema, que va de la mano con lo que usted planteaba con el resto de los commodities. Sí, por eso quiero ser insistente en el tema. Aquí lo que hay que tratar de buscar, sobre todo materias primas, no alimentos que sean perecibles, de tratar de garantizar precios por lo menos durante los primeros 6 u 8 meses o lo que resta del año. Repito, lo que uno vislumbra, y ya los organismos internacionales están poniendo su voz de alerta, sobre todo los países latinoamericanos, a países como el nuestro, que es importador neto de combustible y de las principales materias primas que transforman en productos terminados. Hay países del área que son productores de trigo, de soya y de sorgo, que están prohibiendo la exportación de esos bienes, garantizar el consumo de sus ciudadanos. Me refiero al caso argentino y de Brasil, que lo están haciendo. Y lógicamente eso es una medida que afecta al comercio internacional y que encarece el precio de las materias primas. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar esta decisión, sin afectar al productor nacional. Por eso quiero ser bastante claro. Miren, las medidas de desarrollo productivo tienen efecto en el mediano y largo plazo. Y estas medidas de 6 meses es una medida de corto plazo. Pero hay que controlar la cantidad o el volumen que se va a importar. Sí. Porque alguien que tenga capacidad de almacenamiento puede aprovechar esta ventana y llevar a la quiebra a un sector. Y por eso es tan importante esta comisión de importaciones. Todo ese tipo de medidas existen, ¿no, Fabricio? Perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, esas medidas existen. Incluso hay algunos especialistas en materia de comercio internacional que decían que estas son medidas administrativas, que no necesitaba ir al Congreso, porque ya incluso muchos de esos bienes están prácticamente con una estructura desgravada. Es decir, queda muy poco de protección efectiva porque ya el DERE-CAFTA tiene muchos años.